Beatles, la banda más influyente de todos los tiempos, pero detrás de la magia también hubo fricciones. Hoy exploramos los mayores desacuerdos entre George Harrison y Paul McCartney, momentos que tal vez no conocías y que te dejarán sorprendido. Una relación tan creativa como conflictiva. Vamos allá. Todo comenzó con una amistad. Paul McCartney conoció a George Harrison cuando ambos eran adolescentes en Liverpool. Compartían la pasión por la guitarra, los discos americanos y los sueños de formar parte de algo grande. En 1958, Paul ya era parte del grupo de John Lennon, The Quarrymen, y fue él quien recomendó a George, con apenas 14 años, para unirse a la banda. John dudaba, no es muy joven, decía, pero cuando George tocó un solo de guitarra impecable en un autobús, John quedó impresionado. Así, gracias a Paul, George se convirtió en el guitarrista principal de lo que años después sería The Beatles. Sin Paul, tal vez George nunca habría estado en la banda. Pero ¿cuáles son esos mayores choques en The Beatles? George Harrison, el guitarrista sarcástico que floreció como compositor en la segunda mitad de los Beatles, comenzó a sentir que sus ideas eran constantemente subestimadas, especialmente por Paul McCartney, quien asumía un rol cada vez más dominante en el estudio. Durante las sesiones del álbum blanco, Paul tenía ideas muy concretas sobre cómo debía sonar cada canción, incluso las de George. Esto llevó a momentos incómodos, como cuando Paul le decía exactamente cómo tocar su propia guitarra. Un momento especialmente tenso ocurrió durante la grabación de Hey Jude en 1968. George quiso incluir pequeños fills de guitarra entre las líneas vocales de Paul, como era habitual, pero Paul se opuso rotundamente, insistiendo en que no quería distracciones melódicas entre los versos. George, una vez más, sintió que su criterio como guitarrista era ignorado. Aunque no hubo un enfrentamiento explosivo, la incomodidad fue evidente, y ese tipo de desacuerdos se volvieron cada vez más frecuentes. And this is where things get a bit difficult because, I mean, Listen, Paul. Don't make it bad. Take it back. probably. And you weren't open to trying it? No, I mean, it didn't seem like a good idea. And the rule in the Beatles was if it was your song, you were allowed to call it. I was going to ask You were the you that. boss of the song. Because someone's got to. Lo que empezó como una colaboración entre amigos se convirtió en una lucha de poder artístico, Paul como líder de facto y George exigiendo el respeto que merecía como músico y compositor. Durante la grabación de Let It Be, las cámaras captaron una tensa conversación entre Paul y George. Paul intentaba dirigir cómo George debía tocar una parte, y George, visiblemente molesto, le responde con sarcasmo: "Lo haré como quieras o no lo haré en absoluto". Well, really, I'm trying to just say, look, lads, the band, should we try it like this, Well, I don't think we should. Yeah, okay, well, I don't mind. I'll play, whatever you want me to play. Or I won't play at all if you don't want me to play. Whatever it is that will please you, I'll do it. Este momento se volvió emblemático de la dinámica tensa entre ambos, Paul intentando liderar y George queriendo mayor autonomía. George compuso algunas de las canciones más queridas de los Beatles, sin embargo, muchas de sus propuestas eran descartadas o ignoradas, como All Things Must Pass. En el White Album, George llegó con más material que nunca, pero luchaba por obtener el mismo espacio que Lennon y McCartney. George dijo en una entrevista: "Es difícil meter una canción tuya en un álbum donde hay dos compositores tan prolíficos". El 10 de enero de 1969, en plena sesión de Get Back, George dejó la banda. La razón, una mezcla de cansancio, falta de reconocimiento y, claro, conflictos con Paul.
Aunque regresó días después, el daño ya estaba hecho. George quería más respeto por su voz creativa, y Paul seguía controlando la dirección musical del grupo. George Harrison llegó a decir que Paul lo arruinó como guitarrista, mostrando esa desazón guardada por mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de todo, George y Paul se reconciliaron con los años, aunque nunca volvieron a trabajar como en los viejos tiempos. Sí compartieron momentos juntos después de la separación de los Beatles, como la participación de Paul en una de las canciones de George y en el proyecto Antología, donde revivieron 3 canciones de Lennon, aunque, según Paul, a regañadientes de George, que no veía potencial en Now and Then por estar tan mal grabada. George incluso bromeó en entrevistas sobre su relación con Paul, diciendo que lo quería como a un hermano, uno fastidioso, pero un hermano. Los Beatles fueron una tormenta perfecta de talento, pero también de egos, y como pasa en toda familia, a veces chocas más con quienes más cerca tienes. George y Paul fueron distintos, pero su fricción también ayudó a crear algunas de las mejores canciones de la historia. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál es el momento que más recuerdas en esta relación? Eso ha sido todo por la presente y ya será hasta una próxima entrega. Gracias y chao.